Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos la primera semana, segunda clase del curso Auditoría Financiera 1. Para ello vamos a presentar la segunda parte de la introducción a la auditoría financiera. Para el día de hoy contamos entonces con la exposición de un PPT en el cual plasmamos todos los culminamos de plasmar los antecedentes y objetivos y clasificaciones y metas de la auditoría financiera en el ámbito privado. Y seguidamente vamos a pasar al sector público, donde también se realizan auditorías financieras, las cuales son orientadas mediante un ente rector, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. Para ello vamos a tener la presentación de otro PPT y por último vamos a tener la presentación de un video de la Contraloría General de la República, donde se puede visualizar los objetivos y metas que tiene el ente rector, en este caso la Contraloría. Para ello vamos a tener la ayuda visual de un video y vamos a ponerlo casi al final de la clase. Así también vamos a tener la retroalimentación de todo lo expuesto y finalmente vamos a hablar sobre la tarea, ¿no? La tarea 1 que tiene que ser entregada máximo antes del día, me parece miércoles, o el día que hemos tenido la clase, que es martes, ¿no? El martes. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a comenzar entonces. Listo. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría financiera? ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría financiera? Seguimos en el ámbito privado, ¿no? Estamos en las empresas privadas. Vamos a compartir también, porque no hemos compartido la pantalla. Listo, ahora sí. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Ok, entonces para comenzar vamos a aclarar de que continuamos en el ámbito privado. Y en el ámbito privado... ¿Perdón? Agrándela un poquito, profe. Ah, ya. Ok. En el ámbito privado vamos a continuar hablando sobre los impactos, los objetivos, la clasificación y las fases de la auditoría financiera. Seguimos entonces en la empresa privada. ¿Cuáles serían los objetivos de la auditoría financiera? Finalmente, los objetivos de toda entidad en el aspecto de auditoría o de control financiero es que los estados financieros sean presentados de acuerdo a una razonabilidad, ¿no? De acuerdo a las normas establecidas, las NICs, las NIF y las bases legales de cada país. Este objetivo principal, que es el de la razonabilidad de los estados financieros, la elabora la parte de gestión administrativa, si se quiere llamar así, de una empresa o entidad pública. Ahora, la gestión administrativa o la parte administrativa de una empresa es prácticamente el corazón de la empresa, ¿no? Ahora se entiende por qué, porque finalmente son los que registran y hacen que se produzca la ejecución de estas operaciones, las compras, las ventas, y dichas compras o adquisiciones tienen que estar de acuerdo en nuestro país, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, en el caso del sector público, y en el caso del sector privado también a ciertas normas del mercado. Estamos hablando de precios, ¿no? Para lo cual se tiene que tener en cuenta que la parte administrativa tiene que estar a cargo de un profesional idóneo con el perfil adecuado para ese puesto, ¿no es cierto? Llámese un administrador de empresas. Este administrador de empresas tiene que hacer las veces de jefe de administración o en muchos casos de gerente administrativo. En el ámbito privado normalmente se recae toda la responsabilidad en la gerencia administrativa. La gerencia administrativa es aquella que tiene a cargo toda la carga de gestión y ejecución de todas las operaciones administrativas de la empresa. Llámese entonces que este gerente administrativo
tiene que estar involucrado en toda la gestión de recursos humanos, recursos financieros y recursos logísticos. Para lo cual, como comprenderán, este gerente no puede ser cualquier profesional. La pregunta que siempre me hacen y preguntan los profesionales es si algún contador puede ser gerente administrativo. Y la respuesta que yo les doy es la siguiente. El gerente administrativo puede ser un contador, siempre y cuando tenga una maestría en administración. ¿Y por qué? Porque la maestría en administración es aquella maestría que te da aquellos elementos, herramientas para tú poder gestar o gestionar una organización de manera adecuada, ¿no? Y esas herramientas, si bien es cierto la carrera te la da, pero el expertise y toda la adición de especialización te da una maestría. Ya, entonces sí, la respuesta es sí, pero sí tendrías que tener una maestría en administración, mínimamente. Porque si no vas a sufrir mucho como gerente administrativo, o no vas a poder realizar tu labor bien porque vas a sentir que te faltan elementos, ¿no es cierto? Elementos, y vas a sentir que tu perfil no es el adecuado para esto y vas a sentir una frustración porque finalmente no vas a poder ejecutar el trabajo bien hecho. Entonces, la gerencia administrativa en el sector privado es una labor súper importante y tiene que estar a cargo del personal idóneo con el perfil adecuado. Para ello, sugiero yo que sea o un administrador o un economista, pero si puede ser un contador, la respuesta es sí, siempre y cuando tenga una maestría en administración, para que pueda desenvolverse de la manera idónea y adecuada. Otro de los objetivos es el cumplimiento de estos objetivos y las metas establecidas en cuanto a la presentación de la producción de bienes y servicios mediante las empresas o los organismos de administración pública. Acá se comienzan a relacionar, ¿no? Muchas empresas privadas venden al sector público, ¿no es cierto? Y entonces esta producción a veces no necesariamente se queda en el sector privado. Entonces lo que se hace es se canaliza mediante esos organismos de administración pública para que puedan ser la producción vendida a ese sector, que de alguna u otra manera es una venta, ¿no es cierto? Otro objetivo es constatar que se realicen de manera eficiente todos los controles relacionados con los ingresos. Lo dijimos en la clase pasada de que muchos años antes habían ventas o ingresos que no eran registrados. Y no solamente no eran registrados, sino que tampoco eran boleteados o facturados, eran escondidos, ¿no? Ahora la nueva norma ya no te permite eso. Bueno, en teoría, todo lo que es facturación electrónica supuestamente se ha hecho todo este software para que no se evite este no registro, ¿no? Ahora, de que lo puedes hacer, sí, ¿no? Definitivamente, si no quieres registrar los registros, no quieres registrar los ingresos, lo haces, pues, ¿no? Va a depender mucho de los valores de la empresa, ¿no? O del funcionamiento de la empresa, ¿no? Lo normal es de que tú tengas una venta y esa venta sea registrada. Eso es lo normal. Pero el otro objetivo es afirmar que se está cumpliendo la disposición legal, las normas y los reglamentos que se aplican en la ejecución de las actividades que se deben desarrollar. Obviamente, ¿no? Se tiene que dar cumplimiento a la disposición legal, a las bases legales, a las normas y los reglamentos establecidos. El otro objetivo es diseñar recomendaciones que mejoren el control interno y fortalezcan la eficiencia operativa. Claro, cuando ya se hizo la auditoría financiera en el sector privado, lo que normalmente pasa es que al final del informe se tiene que diseñar recomendaciones después de haber detectado las observaciones y las desviaciones, ¿no es cierto? Para que las empresas se entreguen la información a los tomadores de decisiones. Eso es lo que sucede en la empresa privada, ¿no? Y mediante ciertos procesos de mejoramiento continuo se corrijan esas desviaciones que no estaban en el plan estratégico establecido al principio de cada institución. Eso es lo que supuestamente para eso hacemos una auditoría financiera en la actividad privada, ¿no es cierto? Pero ¿qué características tiene la auditoría financiera en este ámbito privado? Entre las características más importantes se tiene que resaltar que son 5, que básicamente es la parte fundamental que controla la empresa y que debe incorporarse en la estructura y función financiera, ya que de su eficiente desarrollo depende el éxito o fracaso de la misma.
claro, nosotros tenemos que tenerlo como una función, el hecho de que la auditoría financiera tiene que estar dentro de la gestión, ¿no? Y lo que tenemos que medir, se nos sirve para medir si estamos siendo eficientes o no. Otra característica que tiene es que, aunque su funcionamiento financiero sea correcto, es necesario que un externo que sea desinteresado e imparcial dentro de la empresa ejecute la revisión de su estado financiero que ha venido desarrollando. Claro, para eso lo tienen que hacerse como una auditoría externa, no se puede. Claro, existe la auditoría interna, muchas empresas ya, como vimos en la clase pasada, han implantado dentro de su institución algunos órganos de control interno, ¿no? Pero la organización tendría que ser bastante grande para que pueda establecer ese tipo de controles. Y normalmente acá en nuestro país se hacen auditorías externas, de auditorías financieras, por sociedades auditoras, ¿no? Otra característica es que te permite encontrar posibles fraudes y establecerlos en un documento donde se encuentran las fallas y las posibles soluciones que se deben implantar para mejorar. Claro, que lo que habíamos hablado de las desviaciones, ¿no? Se encuentran algunas observaciones, las cuales se convierten finalmente en algún tema para poder mejorarlo mediante un proceso de mejoramiento, y los tomadores de decisiones finalmente buscan las posibles soluciones y se tiene que implantar dichas soluciones para poder establecer ese proceso de mejoramiento. También se trata de una herramienta perfecta para que la empresa logre detectar las fallas que no puede detectar internamente, pero que a través de una auditoría se pueden identificar. Sí y no. Yo ahí sí discrepo un poco, porque en realidad las fallas a veces son latentes, ¿no? Y cuando uno es gestor administrativo, o sea, gerente administrativo, esas fallas son tan evidentes que se pueden ver. Y por eso es que es tan importante el tema del control interno, porque el control interno te ayuda finalmente a que tú detectes esas desviaciones. En el sector público, por ejemplo, se habla mucho del control previo, ¿no? Y ahora está muy de moda el tema del control concurrente, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero aquí en el sector privado un poco que no se mete mucho a eso, pero sí las grandes entidades sí trabajan con control interno, y ese control interno es un control preventivo, ¿no? Y ese control preventivo hace que tus desviaciones no lleguen a ser desviaciones, simplemente se corrigen el acto. Ya, esa es la facilidad en el sector privado, ¿no? Que puedes tú realizar ese tipo de correcciones. Y cuestión que cuando ya llega a ser una auditoría, no se convierte en una observación, ¿no es cierto? En el informe final me refiero. Otra característica que tiene es que su intención es asegurarse de que la información financiera se presente según los criterios que estén establecidos y correspondan a la realidad contable y económica de la empresa. Obviamente, una de las características que tiene la auditoría financiera es detectar si estos criterios son los correspondientes a la realidad de la empresa, y también realidad no solamente contable sino también económica, ¿no es cierto? Bueno, estas características hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y ya cuando entramos de lleno al tema de la auditoría, vimos a grandes rasgos los procesos o fases, algunos autores le llaman, de la auditoría financiera en el sector privado, ¿no? Son 3: planificación, ejecución y entrega del informe. Pero así como tan ligero lo dijimos, no es, ¿no es cierto? La planificación es todo un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso de preparación. Las sociedades auditoras, bueno, para ser auditor primero tienes que estudiar un par de años en el colegio de contadores y tienes que tener un cartón en el cual te diga eres auditor. Y con ese documento tú puedes formar una sociedad auditora, ¿correcto? Entonces, este proceso de planificación, así como, vuelvo a repetirlo, tan sencillo como se ve, no lo es, ¿no es cierto? Hay que hacer toda una preparación de documentación, de correspondencia. Si bien es cierto, es la primera fase de este proceso, y su labor va a depender exactamente de cómo lo vayas a planear aquí, tu trabajo, ¿no? Y va a depender del éxito o del fracaso de lo que puedas encontrar o no, también, ¿no? Entonces se hace una especie de aventura, si se quiere llamar así, expedición, de investigación de la empresa, y comienzas a planear cómo es que vas a realizar el trabajo, ¿no?
Después pasamos a la etapa de la ejecución del trabajo. En esta etapa de la ejecución del trabajo, el auditor empieza ya a involucrarse con los procesos, con los documentos de la empresa, y comienza a evaluar la documentación, a levantar información, a realizar arqueos con los temas del cumplimiento o del doble cumplimiento, y a cruzar información, ¿no? Y finalmente esto tiene que ser plasmado en un informe, que es la tercera fase o tercera parte del proceso, que es la participación de los resultados finalmente, y se tiene que plasmar un informe final, el cual se tiene que elaborar previamente. Acá están las fases del proceso de auditoría: es planeación y programación, le llaman algunos autores, ejecución de la auditoría, y por último, informe y plan de acción, ¿no? Dentro de la primera fase, por ejemplo, para solo poner un ejemplo, estamos hablando de la planeación. Realizas una serie de documentación. Por ejemplo, acá tenemos solicitud de la auditoría, ¿no? En esa primera fase hay mucha correspondencia que se tiene que enviar por los proveedores, en este caso nuestros proveedores que vamos a servir, perdón, nuestros clientes, y nosotros, ¿no? Que somos la sociedad auditora, para poder saber quiénes son los participantes o los clientes que vamos a auditar, ¿no? Entonces selecciona una entidad auditora, nosotros tenemos que elegir una empresa auditora como empresa, y la entidad auditora tiene que estar acreditada ante las autoridades, en este caso ante el Colegio de Contadores. Después comienzas a establecer el plan de auditoría. La empresa tiene que tener un plan de auditoría, ¿no? Es un documento que la entidad auditora envía, nosotros como empresa, con anterioridad a la auditoría, para que conozca cómo se va a desarrollar esta auditoría, ¿no? Entonces, miren ustedes esta primera parte, ¿no? Solamente de la planificación y programación tiene bastante contenido, ¿no? O sea, primero tenemos que establecer una solicitud de la auditoría, después tenemos que tener un plan de auditoría que tenemos que entregarle al cliente, después tenemos que tener una reunión inicial. En auditoría no es como en contabilidad. En auditoría nosotros trabajamos sobre hechos ya ejecutados y los hechos ya están realizados. Nosotros no estamos haciendo el registro ni vamos acompañando, simplemente revisamos lo que ya está hecho, ¿no? Entonces esta reunión inicial es con los auditores, con los clientes o los auditados, donde se conozca toda lo que se va a realizar, ¿no? Como cuarta fase de la primera fase, planeación o planificación, es una visita general a la empresa, donde nosotros los auditores vamos conociendo las instalaciones sin prejuicio que posteriormente se pueda visitar de nuevo, ¿no? Y esta visita no es gratis, ¿no? Es para levantar, o sea, el auditor va llegando y va levantando información solamente mirando, ¿no? Después ya pierde la parte básica, ¿no? Que es el levantamiento de las evidencias, ¿no? El equipo de auditorías inicia el proceso de trabajo, investiga la documentación, los registros, todo lo que se debe evaluar, y si existe o no un sistema de control interno, de prevención, y soporta el informe finalmente de auditoría. O sea, esta primera parte de planeación y programación tiene finalmente como 5 fases, ¿no? Y hasta 7, perdón, acá está, 6 fases. Después tenemos una reunión final, donde esta es la última parte ya, ¿no? Esta es la última parte, donde se entrega el informe y se da la reunión final, se ejecuta, ¿no? Acá, y finalmente se entrega el informe, ¿no? Pero la primera parte es lo que les quería mostrar, sí tiene bastante parte preliminar, ¿no? Que es 1, 2, casi 3, 4 fases, ¿no? Listo. Entonces, acá hay un cuadro en el cual se habla de primero la recopilación de información, segundo la reunión previa, tercero el proceso de la auditoría y cuarto la reunión final, ¿no? Es una etapa, un autor que lo ve de ese tipo, ¿no? Es una forma de mirarlo. El plan de auditoría financiera, ¿no? Un poco quedándonos en la primera fase, es la planificación de la auditoría y se comporta el desarrollo de una estrategia global en base a un objetivo y alcance al encargo y la forma en que se espera que la organización brinda la información.
O sea, lo que les quiero decir es de que esta planificación es quizás la más importante, la etapa más importante, aunque no lo crean, de la auditoría financiera, porque en base a esta planificación es que nosotros vamos a sentar las bases de cómo va a ser esta auditoría financiera a lo largo de toda la ejecución del trabajo, ¿no? La ejecución, si bien es cierto, de la auditoría financiera es bastante tediosa, ¿no? Porque hay que levantar información, hay que cruzar cartas a los proveedores, a los clientes, a las entidades públicas, privadas, a la SUNAT, ¿no? a salud, para ver si es lo correcto que se está informando los estados financieros, sobre todo los saldos, al término del periodo fiscal. Pero es algo que se trabaja con cifras ya realizadas. El problema de la planificación es que tú estás simplemente lanzando a futuro datos que tú no son inciertos, no los conoces. Cuando ya estás en la ejecución y como se dice, ya estás dentro de la empresa, ya tienes todos los datos y puedes brindar esa información, ¿no es cierto? Ok, bueno, hasta aquí llegamos con el tema, cerramos el tema de lo que es auditoría financiera y que nos quede claro que he tenido objetivos, ¿no? Los objetivos de las auditorías financieras en el ámbito privado, las características de la auditoría financiera en el ámbito privado, puede ser también para el ámbito del sector público. Los procesos son 3: planificación, ejecución e informe. Bueno, acá hay unos alcances, qué significa un plan, qué significa la reunión inicial. Eso puede venir, ¿no? En las tareas, perdón, en los balotarios que yo vaya a mandar al coordinador. Puede venir, ¿no? ¿Qué significa una reunión final? ¿Cuáles son las fases, ¿no? del proceso de auditoría financiera, etcétera, ¿no? Listo. Aquí hemos terminado la primera parte de lo que significa la auditoría financiera en el sector privado. Vamos a pasar entonces a la segunda exposición sobre el sector público, la auditoría financiera respecto al sector público. Un minuto, por favor. Ok, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la exposición del curso Auditoría Financiera, siendo el 16 de octubre, viernes. Esta segunda parte tiene que ver también con el tema de auditoría financiera, conceptos generales, antecedentes y conceptos preliminares, pero ya con el enfoque del sector público, ¿no? Hemos culminado hace unos minutos la exposición de la auditoría financiera desde el punto de vista del sector privado. Nosotros en el sector público no podemos dejar de comenzar a hablar del sector público si es que no comenzamos a hablar para efectos de control de la Contraloría General de la República. Dentro de la Contraloría General de la República, que es un ente el cual regula el tema de control en el Estado, y como vamos a ver más adelante, tenemos que hablar también del Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control, que es un sistema que está bajo el ente regulador, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, es aquel sistema que permite que se puedan establecer los controles dentro de la empresa pública. Para ello vamos a comenzar hablando un poco sobre la Contraloría General de la República. Después vamos a hablar qué significa el marco legal de la Contraloría General de la República, qué significa control gubernamental, significa o cuándo nació la Contraloría General de la República, cuáles serían su organización, en todo caso, respecto al control, qué tipos de control existen en el ámbito de control gubernamental, y de ahí vamos a pasar al tema del Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control, que está, como les repito, bajo el ente rector del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros sabemos de que dentro del ámbito público existen 7 sistemas administrativos: el sistema de presupuestos, el sistema de tesorería, el sistema de logístico, el sistema de recursos humanos, el sistema de contabilidad, ¿no? El de inversiones y el patrimonial. Todos esos sistemas administrativos financieros son sistemas que los regula el Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de ese ambiente administrativo existe en paralelo el Sistema Nacional de Control. Este Sistema Nacional de Control es que supervisa y verifica todas las operaciones de todos los sistemas financieros establecidos en el Estado.
Este Sistema Nacional de Control está regulado y controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y así como los otros sistemas administrativos también. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar la exposición del día de hoy. La Contraloría General de la República fue creada bajo la Ley Marco, la Ley 27785, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Quiere decir entonces que con esta ley se creó el Sistema Nacional de Control y también a la vez se creó la Contraloría General de la República. La Ley 27785, donde se creó la Contraloría General de la República, en el artículo 16 dice: se crea el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, donde tiene autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Su misión es dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental. Y tiene el fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades. Entonces, con la Ley 27785 que se creó, dos cosas: el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. ¿Correcto? El Sistema Nacional de Control tiene como entidad y ente supervisor que tiene que ejecutar lo que dice el Sistema Nacional de Control a la Contraloría General de la República, así como se tiene a la SUNAT para poder ejecutar la recaudación de impuestos. El control o el Sistema Nacional de Control tiene a la Contraloría General de la República para ejecutar ese control, ¿no es cierto? Para ejecutar esa supervisión, esa verificación, para dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental. Pero, ¿qué cosa es el control gubernamental? ¿No es cierto? A ver, consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de políticas y planes de acción. El control gubernamental es interno, o sea, adentro y afuera. Pero vamos a hablar un poco del control gubernamental. Me hablas de eficiencia. Cuando me hablas de eficiencia, me estás hablando de cumplimiento de metas, ¿no es cierto? No solamente cumplimiento de metas, sino cumplimiento de objetivos, cumplimiento de recursos utilizados para este fin. Cuando me hablas de eficacia, me hablas también de cumplimiento de metas y objetivos. Y cuando me hablas de economía, me estás hablando de cantidad requerida, más nivel razonable de calidad, más oportunidad y lugar apropiado bajo el menor costo posible. En otras palabras, cumplimiento de las metas y objetivos, ¿correcto? Y también el cumplimiento de los recursos, ¿no? Bajo la oportunidad de gestionar que estos recursos sean razonablemente utilizados. Optimización de los recursos a menor costo posible. Eso es optimizar los recursos. En otras palabras, el servidor público que ejecuta este control gubernamental, ¿no?, o esta gestión pública, debe de tener estos conceptos: cumplimiento de las metas y objetivos, y estos recursos tienen que ser optimizados bajo el tema de la razonabilidad y la calidad y el tema del menor costo posible. Lamentablemente, en nuestro país no se da eso, ¿no? Lamentablemente, tenemos una distorsión en el concepto, entonces, ¿no? Acá hay un concepto técnico totalmente válido por el efecto del control gubernamental. Si el control gubernamental te está hablando de cumplimiento de metas, de objetivos, de optimización de recursos, de menor costo, de razonabilidad de la calidad, de oportunidad y lugar apropiado, te está hablando de optimización de recursos. En administración, eso significa que tú tienes que gestionar optimizando los recursos que tú tienes, ¿no? Eso es gestionar, eso es gestar, ¿no? Entonces, así, de esa forma, el cumplimiento de tus metas y objetivos podrían tener una razonabilidad de calidad. La Contraloría General de la República es, en resumen, el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control. Ya dijimos que el Sistema Nacional de Control, y lo vamos a ver más abajo,
dota de autonomía administrativa, funcional y económica y financiera a la Contraloría, cuya misión, como vimos, es dirigir, supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, ¿no? Orientado a su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de los valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, contribuir con los poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. La Ley 27785, donde se crea la Contraloría General de la República, está en el artículo 16, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución Política del Perú. ¿Ok? Pero sigamos hablando un poco más del control gubernamental. El control gubernamental, como vimos, hablábamos de cumplimiento de metas, de objetivos, de recursos, de optimización de los mismos. Pero el control gubernamental puede ser interno o externo, ¿no es cierto? El interno tiene dos formas. Puede ser previo y concurrente o simultáneo, le llaman, o el posterior y el posterior. El externo es realizado por dos: la misma Contraloría General de la República o por las SOAS, que son las sociedades auditoras. ¿Ya? Vamos a explicar este cuadro. Dentro del interno tenemos al control previo y simultáneo, o el control previo y concurrente, que es ahora, ¿no? Este control previo y concurrente puede ser realizado por los mismos funcionarios o los servidores públicos, ¿no? Y estos pueden ser realizados en la misma gestión, ¿no es cierto? El control posterior es realizado por la OSI interna, o sea, tienes que tener un órgano de control, y el titular y responsable superior es el funcionario de servidores o ejecutores, ¿no? ¿Aló? Allá. Esta OSI realiza el control posterior mediante una auditoría interna, pero también puede realizar el control preventivo y el simultáneo, el que está arriba, ¿no? A la vez, los funcionarios pueden realizarse una autoevaluación realizada por la misma entidad y una supervisión por los organismos rectores de los sistemas administrativos. En el lado de la auditoría externa, que es realizada por las sociedades auditoras designadas, y en el caso de provinciales y regionales y sectoriales por las SOSIs, ¿no? Y por la Contraloría General de la República, ¿no? La Contraloría General de la República, cuando interviene mediante una auditoría externa, puede supervisar, vigilar y verificar y realizar el control posterior, pero también puede realizarlo mediante el control preventivo y el control simultáneo. Lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo, es el control concurrente, ¿no? El control concurrente, que es el control simultáneo, es aquel que acompaña a la operación, ¿no? Vamos a ver un cuadro más adelante sobre los tipos de control actual, ¿no? El control concurrente es tú emites una orden, ¿no? o alguna licitación, y la Contraloría acompaña todo el proceso de licitación y acompaña todo el proceso del gasto, ¿no? No sé, pues el giro, el devengado, el registro, la certificación, verifica que esté certificado realmente, que tenga el sustento presupuestal, ¿no? Eso sería el control concurrente, ¿ya? El control preventivo, el control previo, ya los últimos años, las entidades públicas lo que han hecho es que el control preventivo, el control previo, han contratado profesionales, contadores públicos, y han creado Servir ha permitido que se crea una regulación en la cual se puede establecer dentro de la estructura organizacional a un contador de control previo, le llaman. ¿En qué consiste este trabajo? El trabajo es el siguiente. El proceso del gasto en el sector público es mediante 5 fases, ¿no? La certificación, la programación, la certificación, el devengado, el girado y el pagado. Ya. Esas 5 fases, en alguna parte de las fases, antes de pasar al girado y al pagado y al devengado en contabilidad, este control previo actúa, o sea, entra, ¿no?
En vez de que lo pasen a girar o a contabilidad, llega a las oficinas de este contador. Y este contador lo que hace es revisar la operación, que esté de acuerdo a las normas establecidas, que tenga certificación presupuestal, que tenga la factura que esté de acuerdo a las normas tributarias, que exista el producto, que exista la empresa, que no sea una empresa fantasma. Hace una especie de control previo, o sea, un control preventivo antes del giro de la operación. Eso es lo que pasa en el control previo, acá, en el control preventivo, ¿no? Entonces, este control previo determina en muchas cosas, en muchos casos, algunos problemillas que pudieran existir, siempre y cuando, como siempre digo yo, siempre y cuando dejen trabajar a los técnicos, ¿no? Dejen trabajar a los contadores, dejen trabajar a los administradores, a los profesionales. Lamentablemente es ahí el origen de muchos problemas y distorsiones, que yo no quiero poner el nombre, simplemente quiero llamarlo distorsiones, que se cometen en el Estado, porque no se deja y no se permite que los verdaderos profesionales sean los que lideren las operaciones técnicas. Esto, el proceso del gasto, el proceso de la certificación presupuestal, el proceso administrativo, de tesorería, de contabilidad, tiene que estar a cargo de contadores. Por ejemplo, en una estructura organizacional en la cual tenemos el proceso del gasto, el área presupuestal definitivamente tiene que tener a cargo economistas o contadores que tengan especialización en presupuestos, por un lado. Este es el proceso del gasto, comienza con la programación y la certificación, ¿correcto? De ahí pasa al tema de el proceso del giro, perdón, del devengado, ¿no? Este proceso de devengado tiene que haber en contabilidad un contador público, un jefe de contabilidad. En tesorería tiene que haber otro contador, que tiene que ser un jefe de tesorería. Y bueno, el pagado ya es en el banco, ¿no? Entonces, estos procesos tienen que estar a cargo de profesionales. En el interín, en el medio, tiene que haber un control previo, tiene que haber un contador también, que es el que verifica esta documentación, que esté correcta. Entonces, estamos hablando de profesionales, ¿no? Yo hablo solamente del tema totalmente técnico, de profesionales. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Gana alguien, no quiero decir nombres, una alcaldía en cualquier parte del país, y como votaron por mí, vamos a ponerlos a todos en la municipalidad, pues, ¿no? Entonces, en el área presupuestal, que es el origen de toda la base contable, si se quiere llamar así, para el giro de las operaciones, pongo a mi hermano, pues que un amigo que votó por mí, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es tu amigo? ¿Es economista? ¿Es contador especializado en presupuestos? No, es un amigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando viene la programación del presupuesto? Que comienza en abril de cada año para el siguiente año, ¿no es cierto? El amigo está perdido, pues, porque no sabe ni qué cosa significa presupuesto, ¿no es cierto? Y debajo de él hay gente, normalmente en los gobiernos locales chicos no tienes más que una persona por cada área, ¿no? Y agarras tu documento y pones o repites lo mismo del año anterior, ¿no? Sin embargo, estamos en pandemia, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nos falta oxígeno, sin embargo, los hospitales están que se caen, ¿no? Pero como él votó por mí, yo lo pongo ahí, ¿no? Y así sucede en todo el sector público, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo debe ser para los técnicos, debe ser para los profesionales. El profesional tiene que participar en sus posiciones. Presupuestos para economistas y contadores que sean especializados en la parte presupuestal. El área de compras, logística, tienen que ir administradores verificados en la OCSE, ¿no? Y ellos dan cada año una prueba. Pero con especialización en la ley de contrataciones actual, ¿no es cierto? En recursos humanos tienen que ir administradores, pueden haber contadores para el tema del manejo de la planilla, del PLAME y todo el tema de la SUNAT,
porque es grande a veces, pero tiene que tener especializaciones en recursos humanos, ¿no es cierto? En tesorería tiene que haber un contador. Y en control previo tiene que haber otro contador, ¿no? Y un contador, esos contadores tienen que tener especialización en el sector público. Cuando hablo del sector público estoy hablando del CIAF, del SIGA, ¿no es cierto? Esos son software que maneja el Estado, ¿no es cierto? Finalmente, el contador de la empresa pública, todo el Ministerio del Interior, Ministerio de Ministerios, municipalidades, etcétera, etcétera, PCM, bla, 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 todas las entidades tienen que tener un contador, ¿no? El Ministerio de Educación, ese contador finalmente tiene que ir de la manito, terminando el año, ¿no? ¿De la manito con quién? Con el jefe de presupuestos, ¿no? Y los dos juntos se van al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿A qué? A conciliar las cuentas. Acá hay dos cosas en el sector público, ¿no? Tenemos la base presupuestal, que es el plan presupuestal, ¿no es cierto? Es el PIA, ¿no es cierto? El presupuesto institucional de apertura, ¿no es cierto? Y eso está en base a partidas presupuestales del Estado. Y estas partidas presupuestales son las bases, los cimientos para que la ejecución que está aquí encima, ¿no? Ejecute sobre esa parte presupuestal. Pero estas partidas, pregunta, ¿estas partidas presupuestales son iguales a las partidas contables? No, son diferentes, son otras cosas. Estás hablando dos cosas diferentes. La parte presupuestal, que son las partidas presupuestales de de todo el Estado, de acuerdo al PIA, y si se va modificando existe el PIN, que es el presupuesto institucional modificado, las famosas modificaciones presupuestales, ¿no? Y finalmente esto que está acá, que es el presupuesto, toda la ejecución presupuestal, que es otro idioma diferente al contable, va avanzando en ejecución con estas partidas presupuestales y se van conciliando con las partidas contables, que es ejecución contable, de acuerdo al plan contable general de la nación, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. Por eso es que el contador de la empresa, en este caso el contador del Ministerio de Educación, el contador del MINSA, el contador de Salud, el contador de Luz del Sur, el contador de todos los contadores, de todo el Estado, más su jefe de presupuesto, al final del año tienen que terminar de la mano. ¿Por qué? Porque juntos tienen que llegar al sectorista del MEF, porque en el MEF hay un sectorista por cada uno de los sectores. Por ejemplo, educación, yo y 15 más somos los sectoristas de educación. Está el Ministerio de Educación y todas las entidades que tengan que ver con educación. Esos sectoristas atienden al sector educación y vienen los dos profesionales trayendo los estados financieros. Y por otro lado, la ejecución presupuestal. En paralelo, y en el software del MEF se trata de verificar las cifras que estén ejecutadas de acuerdo a este presupuesto de todo el Estado, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de que al final, ahora entienden por qué estas cifras a veces salen tan disparatadas y se escucha decir no hay una ejecución del gasto. ¿Escuchan eso, no? No hay ejecución del gasto. La ejecución del gasto solamente está al 60%, por ejemplo. Significa entonces, hay muchos factores. Ahora, bueno, olvídate, ¿no? En época de pandemia, primero que tenemos es inflación, ¿no es cierto? Tenemos una detracción del mercado de 10 puntos abajo. No va a haber crecimiento en el 2020 y el crecimiento programado para el 2020, que era de 3 a 4%, está en menos 10, para comenzar. Y motivo principal es porque hay dos sectores grandes que movían el país a nivel macroeconómicamente hablando y que mueven el Producto Bruto Interno y la balanza de pagos, que son las exportaciones de los minerales y el turismo, ¿no? Hidrocarburos, petróleo, minerales, todas las minas, todos los proyectos mineros están parados, ¿correcto? Eso aunado al petróleo y aunado al turismo,
¿no es cierto? Y todos los proyectos del Estado que recién se están reactivando, pero ya estamos en octubre, noviembre, 16 de octubre, ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, 2020 va a ser menos 10. Índices de inflación de hace 25 años. Culpa de nadie, culpa de simplemente vino un virus, es un desastre, ¿no? Y pasó esto. O sea, ahorita no podemos hacer nada, pero la ejecución del gasto va a ser muy baja, ¿no? Ahí van a tener que establecer algunas políticas de explicar cuando se tenga que sustentar el presupuesto del gasto, porque cada entidad tiene que ir al mes a sustentar. Bueno, es obvio que pandemia, no todo el mundo está metido en su casa, algunos que cumplen, otros no. Otros tienen que trabajar y etcétera. La ejecución, como repito, va a ser una ejecución bastante baja. Pero en situaciones normales, esto es lo que pasa, ¿no? Ahora, la pandemia ha cambiado todo, ¿no? Estilos de vida, estilos de gasto, ¿no? De ejecución del gasto. El tema de la ejecución del gasto a nivel del Estado es bajísima. Lo que se está tratando de hacer ahorita es reactivar las principales obras públicas. El tema de la línea del Metro 2 de acá de Lima está reactivado ya. El tema del aeropuerto Jorge Chávez también, que son bastantes millones que estaban metidos ahí. Bueno, y algunas obras chicas de retail, que es el tema de los centros comerciales a nivel país, ¿no? Pero igual, eso no te va a voltear la cifra de 10 puntos abajo a un 4% jamás, ¿no? Ahorita ya no. Simplemente a nivel mundial es tan igual o peor que la crisis de 1929, ¿no? O sea, en los años 20 hubo una gran crisis en el Wall Street, ¿no? En Estados Unidos, donde se quebró todos los mercados, ¿no es cierto? Lo curioso del tema es de que el gasto interno todavía sigue, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es consumir internamente, para que ese gasto interno por lo menos no vaya a ser que haya una debacle mayor, ¿no? Entonces, por eso te dice consume peruano, ¿no? Bueno, es que no te queda otra ahorita, ¿no? También, o sea, el problema de nosotros es que si tú consumieras peruano y hubiera algún efecto tributario, ¿no? De recaudación, de impacto, yo te podría decir, ok, eso es válido, ¿no? Pero no, pues, no hay mucho, ¿no? Porque ese consumo peruano es informal, ¿no? Entonces, la economía un poco que se está moviendo con de la población económicamente activa, solamente el 30% está en el mercado formal. De 10 trabajadores, 7 son informales, ¿ya? Entonces, estás hablando de un 30% de movimiento formal que te va a permitir que tú, como Estado, recaudes impuestos, ¿no? Y el 70%, y ya yo estoy segurísima que ya subió a 8, con todo el problema de la pandemia, no permite que este gasto interno tenga algún impacto a nivel tributario, ¿correcto? Entonces, ¿de qué hablamos, no? ¿De qué hablamos? No podemos simplemente hablar, consume peruano, pero debe haber algún impacto, pues, ¿no? O sea, si tú consumes peruano, quiere decir entonces que todo este mercado informal, ¿no es cierto? Que estamos de acuerdo, o sea, hay mucha necesidad ahorita, ¿no? Bastante necesidad. Este mercado informal es válido, más que antes, ¿no? Porque ahorita estás en pandemia y mucha gente ha perdido trabajos, ¿no? No solamente eso, sino que se han reducido a la mitad o menos los sueldos, ¿ya? Entonces, pero ya termina en diciembre, ¿no? Supuestamente a partir de enero, las cosas empezarían a mejorar, ¿no? Empezarían a mejorar porque ya el tema de la suspensión perfecta ya no va, ¿no? Solamente es hasta enero. O sea, en febrero, sí o sí, ya no hay suspensión perfecta. A ver, o sigues o te vas, ¿no? Y el tema es que las empresas grandes lo que están haciendo, lo que yo veo en experiencias, tengo algunos colegas que están trabajando en empresas grandes, y lo que les han propuesto es lo siguiente. Tú sigues con tu teletrabajo, ¿no? Y si eres población vulnerable,
O sea, si tienes mayor de 65 años y eres gordito, diabético, hipertenso. Entonces te quedas en tu casa, te mando la máquina y sigues trabajando. Estudios contables, grandes, ¿no? Te hablo de la Pricewaterhouse, de Arellano y toda esa gente. Ya. Empresas auditoras también. Perfecto. Pero ¿qué pasa con los que somos menores de 60, ¿no? O sea, no. Tú no tienes diabetes, no eres hipertenso, no eres no eres obeso, ya. Entonces tú sí tienes que venir a trabajar. Y no, pero ahí viene el detalle, ¿no? Entonces vas a trabajar, pero los ambientes de trabajo ya no van a ser los mismos. Una, porque ya no hay tanta gente, ¿no es cierto? La mitad o un poco menos de la mitad se quedó en su casa. Y ese porcentaje que está yendo, o se van a ir, ¿no? Definitivamente en la empresa, y los que van a quedar en ambientes chicos, o sea, ambientes que no van a ser como antes. O sea, las organizaciones van a cambiar, incluso físicamente, ¿no? Organizacionalmente y posicionalmente también van a cambiar. Entonces, el mundo va a cambiar, ¿no? Incluso a nivel organizativo también, a nivel administrativo. Vamos a tener que acomodarnos a estos nuevos tiempos. Por eso siempre digo yo que hay que actuar con bastante resiliencia, ¿no? La resiliencia es aquel que está preparado para enfrentar los cambios, ¿no? Y de la mejor manera, ¿no? Y bueno, esto que está escrito acá es lo que hay ahorita escrito en las leyes, pero el control tanto preventivo y simultáneo, el concurrente, va a ser el control. Aló, profesora, no se escuche nada, por favor. ¿Aló? ¿No me escuchan? A ver. ¿Me escuchan? Sí, profesora, normal. Sí, profesora. Ya. Profesora normal. Sí, profesora, normal. Sí, profesora, normal. ¿Qué está haciendo mi compañero? ¿Qué estará haciendo, pues? Bueno, vamos a continuar con la grabación porque estamos grabando, ¿ya? Ya le dicen que vea la grabación, chicos, ya, Leiner. Bueno, entonces eso es lo que está pasando, y entonces lo que va a suceder es que el control preventivo y el control concurrente, que es lo que está haciendo ahorita el Estado, acompañando a todos los procesos mediante el control concurrente o simultáneo, para que ellos se puedan ejecutar de la mejor manera, ¿ya? Entonces, eso es lo nuevo que va a pasar, es eso, ¿no? Porque lo normal que pasaba era que las sociedades auditoras que están aquí, estas sociedades auditoras, cuando terminaba el año, todas las entidades de todo el Estado, acudían a las sociedades auditoras. Estas sociedades auditoras lo que hacían era ingresar con cartas y todo el proceso de planeación de la auditoría, y se convocaba licitación, ¿no? De todo el Estado, imagínense, ¿no? Entonces por ahí las sociedades auditoras, mi sociedad auditora, imagínate que yo la tuviera, y entonces esta sociedad auditora me tocaba, no sé, pues en el Ministerio de Transportes, ¿no? O me tocaba la Municipalidad del Cusco, etcétera. Me podía tocar cualquier entidad del Estado, y yo tenía que viajar como sociedad auditora a verificar y hacer la auditoría financiera, en base a los estados financieros que realizaba cada entidad, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba antes. Ahora, supuestamente tiene que seguir lo mismo, porque es una regla, es una norma establecida en el Sistema Nacional de Control, ¿no es cierto? Pero lo que se ha lanzado nuevo, que existía, como ven ustedes, esto existía, estaba hace muchos años, pero no se practicaba mucho el tema del control previo, el control concurrente o simultáneo. Se ha innovado en esta pandemia, nos ha obligado a aplicar el control concurrente, ¿no? Y si de alguna u otra manera pienso que es una buena medida, ¿no? Es una buena medida porque este control concurrente te va a permitir que tú, como Contraloría General de la República, participes directamente en alguna verificación más puntual de los procesos de contrataciones, o alguna compra más pequeña o grande, o una contratación de algún servicio. Como siempre yo digo,
en el tema de la ejecución del gasto, y es donde siempre yo paro bastante en el tema del control preventivo y control concurrente, siempre digo de que no hay mejor cosa que dejarle a los profesionales que ejecuten la norma. No hay mejor cosa que dejarle a los expertos, en este caso los contadores, administradores y economistas, que manejen el tema presupuestal, administrativo y en este caso de contabilidad, de tesorería. Eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra mente como líderes, en todo caso que vayamos a ser algún día, o tomadores de decisiones. Porque ustedes como contadores públicos, pregunta, ¿pueden llegar a ser jefes de contabilidad en alguna entidad del Estado? Pero por supuesto que sí. Lo único que te faltaría es simplemente meterte a un curso de la Contraloría General de la República de actualización en el tema del CIAF de contabilidad y el CIAF presupuestal y el SIGA, ¿no? Conocer de esos temas y meterte de lleno al tema de la ejecución y la contabilización de las operaciones en las entidades del Estado, ¿no? Y la pregunta es, ¿yo puedo ser también un contador de control preventivo? Pero por supuesto que sí, también. Tienes que también especializarte en el tema del manejo del SIGA, el manejo del CIAF y el manejo del CIAF presupuestal, ¿no? Dentro del Estado existe el sistema financiero de administración financiera y el SIGA también, ¿no? Que es el sistema, los dos sistemas que se manejan, o sea, cada entidad del Estado maneja esos sistemas y esos sistemas se han realizado para que los sistemas administrativos puedan ejecutarse mediante esos sistemas, estos softwares. Son softwares, existe el CIAF de tesorería, el CIAF de contabilidad, el CIAF de presupuestos, el CIAF de logística, el CIAF de recursos humanos, el CIAF patrimonial, ¿no? Entonces, pienso yo y me auno a la propuesta de que cualquier profesional contable que se especialice en el tema del CIAF, de estos sistemas, puede llegar a ser un contador de control previo o un contador del jefe de tesorería y también un jefe de contabilidad. Para ello tienen que estudiar, ¿no es cierto? Hay que estudiar un poco y profundizar el tema. Bueno, esto sería respecto al control gubernamental. Bueno, aquí, como hemos visto en este cuadro, hablamos de dos controles, el interno y el externo. Bueno, acá te dice el control externo bajo qué artículo o qué base legal está. Es en el artículo 8 de la ley de la Contraloría General de la República, en la ley 27785. Ahí está. Pero ¿qué es? ¿No? Es el conjunto de políticas, normas, métodos, procedimientos técnicos, ¿no? Esto lo he hecho para que ustedes tengan material que leer. Y este material, bueno, puede venir en una de las preguntas que vayamos a tener para que ustedes les tomen, ¿no? Y en el control interno también, aquí está en el mismo artículo, el control interno, qué significa, ¿no? Y es inherente a todos los funcionarios y entidades de las entidades gubernamentales. Lo realiza prácticamente las mismas tomadores de decisiones, en algunos casos, y en otros casos lo realiza también a veces la misma OSI, ¿no? Siempre y cuando, ahora a partir de hace 3 años, 4 años, cada entidad del Estado tenía que tener un órgano de control interno, una OSI, ¿no? Bueno, este es un cuadro que se puede venir en el examen, ¿no? Los tipos de control que existen actualmente en el control gubernamental son 3. Bueno, en este caso comienza de acá, ¿no? El control gubernamental es interno y externo, pero este tipo de control interno es el control previo, el control simultáneo, concurrente y el posterior, ¿no? Y esto está en el artículo 7 de la ley de la Contraloría General de la República 27785. Las políticas y métodos son los que están ahí, o sea, los cuadros se realizan efectivamente más precisos para que pueda preguntarte, ¿no? Autorización, evaluación, registro, seguridad, verificación y protección. La eficacia del control interno va a verse reflejada siempre y cuando se pueda ejecutar de acuerdo a lo establecido, ¿no?
Bueno, aquí hablan del control previo y simultáneo, ya lo hemos visto, el preventivo y el concurrente, y el posterior es después de haber entregado los estados financieros. Bueno, ahora sí ya comenzamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Control, ¿no? Vamos a comenzar la segunda parte. Hablando sobre el Sistema Nacional de Control. A ver, ahí está. Vimos entonces que la ley 2785 creaba al Sistema Nacional de Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control. Este Sistema Nacional de Control, que es un sistema que se creó con la finalidad de poder establecer los controles internos y externos en las entidades del Estado, y en los controles internos se van a realizar de 3 formas: previo, concurrente y posterior. Se realizó con la finalidad de que se realicen periódicamente, ¿no? Posteriormente al término de la culminación del periodo fiscal. En este caso tenemos el periodo fiscal 2020, que va a ser un periodo fiscal inolvidable, ¿no? Un periodo fiscal de pandemia, en el cual va a ocurrir una cosa totalmente anómala en el reflejo de la ejecución del gasto, ¿no es cierto? Para comenzar, vamos a tener una ejecución del gasto bastante baja, ¿no? Porque en muchos casos no se han podido invertir o realizar ciertos proyectos, y tampoco se han podido ejecutar algunos gastos, ¿no? Y el Estado va a tener que evaluar este año como un año de desastre. Y nosotros, cuando entregamos estos presupuestos y estos controles, esta auditoría, los primeros días del siguiente periodo fiscal, o sea, los primeros días de enero del 2021, el MEF realiza una evaluación de la ejecución del gasto. Entonces, esta evaluación de ejecución del gasto, que se realizaría en enero del 2021, prácticamente se realizan en base a indicadores. Estos indicadores son 2, el de eficiencia y el de eficacia, ¿no? Y ahora se iba a adicionar el indicador de cumplimiento. Supuestamente nosotros en el Estado tenemos un plan estratégico institucional, ¿no? Este plan estratégico, el PEI, todas las entidades del Estado lo emiten y son entregados al área de planificación del MEF. Este plan estratégico institucional está de acuerdo a metas, ¿no? Y objetivos. Y estos metas y objetivos tienen que ser cumplidos y en concordancia con la ejecución del gasto. Es así que entonces nosotros en este año 2020 vamos a tener un incumplimiento de ese plan estratégico institucional. Por ende, ni los objetivos ni las metas trazadas van a poder ser cumplidas, ¿no? Para ello, este plan estratégico institucional va a ser distorsionado por un desastre. Y este desastre es la pandemia del virus de COVID-19. Por ende, esta evaluación que se realiza en los primeros días del 2021, los índices de eficacia, eficiencia y cumplimiento, 1, no van a ser positivos, 2, no van a ser cumplidos, y por último van a ser marcados en 0. Por eso es que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que sacar una resolución en la cual tiene que... por eso es que esas resoluciones que estuvieron emitidas el 16 de marzo, donde establecían que existía un estado de emergencia, ¿no? Este estado de emergencia que se declara cuando hay guerra, terrorismo o en este caso una pandemia, es a nivel mundial, y en el Estado tiene que existir esa resolución, pero no solamente esa resolución tiene que existir aunada a la resolución
de emergencia de salud, ¿no? Y es importante que esa emergencia de salud esté aunada con la emergencia del país para que en paralelo lleguen hasta el fin de año, porque si no, ¿cómo vas a explicar las cifras negativas al sistema, ¿no es cierto? No hay forma de poder explicarla. Este sistema, este software va a tener que tener esas no evaluaciones, mejor dicho, ¿no? Porque si no, si te van a medir bajo estos índices o indicadores, simplemente los indicadores de eficiencia, eficacia y cumplimiento no van a poder ser cumplidos, y no solamente eso, sino que va a estar en rojo y los van a ser negativos, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que va a pasar el próximo año. Ahora, eso es por el lado presupuestal. En el lado del Sistema Nacional de Control, que es acá, ya sabemos que es la entidad o el ente el sistema que tiene los fundamentos teóricos para poder ejecutar y dar cumplimiento al control gubernamental. Pero su entidad ejecutora es la Contraloría, ¿no es cierto? Entonces el Sistema Nacional de Control es normativo, ¿no? Está en base a la Constitución Política del Estado y tiene que dar cumplimiento a la normatividad, es de manera correcta, eficiente, transparente, económica, tiene que ser útil y tiene que ser en el ejercicio de sus funciones. Se refiere a la actividad pública, ¿no? Este es el Sistema Nacional de Control. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Bueno, acá aumentamos un dato más. Fue creada el 22 de julio del 2002. Esta ley, ¿no?, consta de un total de 44 artículos, 3 decretos y 9 decretos más, que se resumen a continuación. El título 1, disposiciones generales, 11 artículos. El Sistema Nacional de Control, título 2, 10 artículos. El título 3, Contraloría General de la República, 23 artículos. Disposiciones transitorias, 3 artículos, y disposiciones finales, 9. Pero ¿cuál es el objeto de esta ley? El objeto de esta ley es prevenir y verificar la correcta y eficiente transparencia mediante la utilización y gestión de recursos y bienes del Estado, mediante el desarrollo honesto y probo de las autoridades, funcionarios y servidores públicos. Bueno, acá hay más conceptos sobre el control gubernamental que les podría venir en el balotario, ¿no? Es interesante que lo lean. Ya, y ahora sí vamos a ir a ver qué significa la auditoría gubernamental, ¿no? O sea, la auditoría financiera se convierte en auditoría gubernamental cuando se realiza a las entidades del Estado, finalmente, ¿no? Ahí está el concepto. Auditoría gubernamental es el medio a través del cual se verifica y controla la gestión pública y se analiza su actividad y economía, que éstas trabajen en torno a la eficiencia y transparencia. Concepto. Y la auditoría gubernamental en el Perú, ¿por qué? ¿No? Aquí está un cuadrito que les he traído también para que lo puedan ver. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría gubernamental? Finalmente es promover mejoras, reformas constructivas en base a criterios críticos y objetivos, determinar e informar la normativa y programas legales, averiguar si los recursos humanos, materiales y económicos se emplean de forma eficiente, comunicar al resto de los organismos y entidades sobre todo aquello que se haya descubierto y sea significativo para ellos. Como verán, es básicamente la auditoría financiera, porque esta auditoría gubernamental se llama gubernamental porque se realiza a las entidades gubernamentales, ¿no?, al sector público. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace, ¿no? La auditoría gubernamental lo que hace es fiscalizar, verificar todos los estados financieros de cada una de las entidades del Estado, ¿no?, así como lo estoy diciendo. Y ya les expliqué cómo, ¿no? Las sociedades auditoras que están registradas en el Estado y trabajan con el Estado son las llamadas a hacer a nivel nacional, a los primeros meses del siguiente periodo fiscal, la auditoría financiera, los estados financieros de las empresas o entidades gubernamentales. Así de crudo, ¿no es cierto? Entonces lo que me podrían estar ustedes pensando es, profesora, entonces quiere decir que las sociedades auditoras viajan por todo el país. Sí, pues, sí.
depende cuál te toque, ¿no? No sé, pues nosotros habrán pues en el país 500 sociedades auditoras. De esas 500 sociedades auditoras te puede tocar a ti, no sé, pues la zona de Ceja Selva, Amazonas, la municipalidad del Cusco, o sea, varias municipalidades, ¿no? O los pueblos más alejados también. Todas tienen que ser auditadas, no puede haber ninguna que en teoría se deje de auditar. Así dice la norma. Así dice la norma, ¿no? Entonces, estos sociedades auditores tendrán que viajar. ¿Y cómo es eso, profesora? Hay una licitación anual, ¿no? Todas las sociedades auditoras que que hemos seguido nuestro curso en el Colegio de Contadores, que hemos formado nuestra sociedad auditora, que somos un grupo de auditores, y esta sociedad auditora se inscribe en el registro de proveedores del Estado y participa en la licitación anual de todo, que ya salió, ¿no? Y gana, ¿no? Y lo que hace el Estado es repartir, o sea, no es que tengas preferencias con nadie, simplemente agarras y comienzas a mandar a todas las sociedades auditoras. A ti te toca esto, es porque ganas, ¿no? Por historia, por antigüedad, o sea, no que me digas que a mí, mi sociedad auditora, me das a Lima nomás, no es así. A ti te puede mandar a cualquier parte del país, ¿ya? Entonces, y eso se hace mediante una licitación pública, un concurso público. Y nada, al final del periodo fiscal se va a brindar esta auditoría que te demora, no sé, pues un par de meses, ¿no? Pero tienes que terminar rápido porque normalmente te dan tres entidades, ¿no? No sé, pues la Municipalidad de Purima, la Municipalidad de Cusco y la Municipalidad, tres. Y tú tienes que repartirte entre enero, febrero y marzo. Entonces tienes que hacer la programación de tus auditorías, no te puedes demorar mucho, ¿ya? Y así a todas las sociedades auditoras de todo el país, que están inscritas en la Contraloría, qué sé yo, porque la Contraloría es que te manda, ¿no? Ella es la que monitorea todo este tema, y tú entregas esa información después a la Contraloría, esos informes, y tú como entidad del Estado te quedas con una copia de lo que te han realizado, ¿no? Esa sociedad auditora me realizó a mí la auditoría y te quedas con ese informe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De que ahí es donde surgen las desviaciones, ¿no? Las desviaciones involuntarias, llamémosle así, y estas desviaciones son informadas a la Contraloría y a ti también, ¿no? Entonces ahí se dan las medidas correctivas para los tomadores de decisiones, pero ya es un control posterior, ¿no? Ese control posterior ya tú no lo puedes corregir, ¿no? O sea, claro, puedes corregirlo de aquí en adelante, ¿no? Al siguiente periodo fiscal, que no siga pasando, ¿no? Pero la operación ya está hecha, ¿no? O sea, no es que tú puedas agarrar la operación y puedas rearmarla, ya no, ¿no es cierto? La orden de servicio ya está girada, el comprobante de pago ya está pagado, ya está registrado en el CIAF de contabilidad del devengado, o sea, eso ya no puedes cambiarlo, ¿ya? Entonces, este control, que es un control posterior, tiene que ser realizado ya de aquí en adelante, ¿no? Para poder corregir las desviaciones que estuvieran como observaciones en el informe de auditoría. Es así como procede el tema de la auditoría gubernamental, ¿no? Bueno, en el Sistema Nacional de Control y los tipos de auditoría, bueno, acá les he traído esto, está involucrado, por ejemplo, el Sistema Nacional de Control está arriba, la Contraloría General de la República, después están las OSIs, ¿no? Que son los que ejecutan esta auditoría gubernamental. Y bueno, la Contraloría General de la República realiza auditorías financieras, ¿sí? Y auditorías de gestión. También puedes solicitar, ¿no? Tú como titular del pliego, ministro, secretario general, puedes pedir auditoría de gestión. La Contraloría General de la República también realiza una auditoría de medio ambiente y también de promoción cultural. Ahora ya hay, ¿no? Y ¿puede realizar exámenes especiales la Contraloría General de la República? Sí, también. Por ejemplo, el IGB, ¿no? Y las sociedades auditoras son aquellas que realizan las acciones rápidas, control preventivo. Sí, pero tendrías que llamarla al inicio de la gestión, ¿no? O sea, por ejemplo, al inicio del periodo fiscal, ¿no? No sé, pues enero del 2021,
hacer el contrato con esta sociedad auditora y tener en el presupuesto esa plata para ese caso, porque muchas veces se ha dado de que tienes el dinero y no puedes realizar la modificación presupuestal, ¿no? Y ya no puedes contratarla, ¿no? Por eso es que todo esto tiene que ir aliado con tu parte presupuestal. O sea, yo para que pueda venir la sociedad auditora al final del periodo fiscal, tengo que tenerlo presupuestado. Mejor dicho, en mi programación de presupuesto del siguiente año, yo tengo que poner, no sé cuánto cobren, ya ni me acuerdo, hace 5 años que no estoy trabajando en auditoría gubernamental, pero recuerdo que fue algo de la última vez que participé como funcionaria, algo de, no sé, 9.500 soles, una cosa así, por hacernos toda la auditoría gubernamental de un periodo fiscal, ¿no? Y esos 9.500 soles yo tenía que tenerlo dentro del presupuesto como auditoría. ¿Ya? Auditoría financiera se llamaba. ¿Ya? Porque iba a auditar los estados financieros, obviamente, ¿no? Y no sé, pues pregunta, si por ahí me dice profesora, y si cobraba menos, bueno, si cobraba menos me sobraba plata, ¿no? Y esa plata yo la podía modificar presupuestalmente para usarlo en otra partida. Pero en este caso no cobro menos, cobro igual. Bueno, sigamos, ¿no? Bueno, dentro de la auditoría gubernamental hay tipos, ¿no? De auditoría, bueno. Como hemos visto en el cuadro, hay la auditoría financiera pura, el examen especial, hay la auditoría gestión. Ahora está muy de moda el tema de la auditoría ambiental por todo el impacto ambiental que existe, y la auditoría del patrimonio cultural, ¿no? O sea, hay mucho daño ambiental, ¿ya? El tema de la deforestación, ¿no? Los cultivos, ¿no? Los cultivos, el tema de la droga, ¿no? El tema ambiental, el tema del agua, el tema de la basura, o sea, hay varios problemas, ¿no? Hay varias situaciones, ¿no? Que de todas maneras tiene que ser fiscalizado, ¿no? El tema de las mineras que no causen el impacto ambiental tan fuerte, ¿no? O sea, ahorita el mundo está como que respirando, ¿no? Porque no se está botando mucho desecho minero en todo caso, ¿no? Y eso te hace pensar, ¿no? Te hace pensar porque no solamente es tener ingresos y tener puntos positivos a nivel de ejecución, sino también ver que esto se haga con el debido respeto ambiental, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Eso es un poco lo que supuestamente se debería hacer. Bueno, acá hay un cuadro que les puede servir, es las modalidades de planificación y planeamiento de la auditoría gubernamental, ¿no? Tenemos acá el inicio, una revisión general, un estudio preliminar sobre el plan anual de control, ¿no? Acciones de control, el plan de auditoría, programa de auditoría, memorando de control interno, informe del estudio preliminar. Eso es la parte preliminar. Después tenemos el plan anual de control, la ejecución, ¿no? Labor de control, acciones de control, el estudio preliminar del proyecto del plan, del proyecto del programa, informe del estudio, examen profundo de las áreas críticas. Y finalmente este plan se ejecuta, ¿no? El plan de auditoría, programas de auditoría y acciones de control. ¿Qué cosa vas a hacer? Evalúas los riesgos, memorándum, ajustes. Esto es cuando las empresas realizan las proyecciones, si se quiere llamar así, ¿no? Finalmente, tenemos las partes y fases de una auditoría gubernamental. Bueno, es similar al privado, ¿no? Estudio, planificación. Habíamos visto que en el privado era planificación, ejecución e informe. Aquí es planificación, evaluación e informe. Es lo mismo casi, ¿no? En la planificación tienes que, ver el estudio preliminar, la comprensión de la entidad auditada, selecciones de áreas críticas o débiles, evaluar, ¿no? Evaluación, comunicación de hallazgos, evaluación de los comentarios y aclaración de los auditados. Así también
examen detallado de las áreas críticas. Y finalmente el informe, ¿no? Que es la comunicación de los resultados. En el sector privado es similar, solo que, bueno, no se cambia nada, ¿no? Prácticamente. Bueno, y este último cuadro, que es el resultado del control concurrente, ¿no? Les he querido traer porque el control concurrente también tiene su parte, ¿no? O sea, en esta pandemia se ha podido detectar de que si tú realizas un control concurrente de la manera adecuada, así como lo están poniendo acá, ¿no? No es que se evite el dolo, ¿no? Sino que, como yo simplemente digo, se asigna el trabajo al profesional, ¿no? Y si o sea, tú no puedes discutirle nada a un técnico, ¿ya? O sea, el conocimiento de las cuestiones, de las acciones, es irrebatible, ¿no? Aquel que conoce, bueno, pues conoce, ¿ya? Entonces no hay forma de que tú este conocimiento lo tengas y alguien con sueños medios raros y mariposas en el aire te quiera discutir el conocimiento técnico. No hay forma, ¿no es cierto? Lamentablemente, los técnicos y profesionales como nosotros, en muchos casos, no es que no nos respeten, sino que se mete un tema que es ajeno a nosotros, que es la política, ¿ya? Por eso es que yo saco de llano la política y simplemente me quedo con la parte técnica y profesional, ¿ya? Entonces yo me pongo en el escenario que estamos hablando de técnicos, que estamos hablando de profesionales, que sabemos del tema. El tema de la política queda fuera para mí, ¿ya? Entonces acá hablamos de la auditoría de cumplimiento derivada del control concurrente y sus procesos vinculados. Mira tú, fíjate, o sea, no solamente es que vas a ejercer el tema del control concurrente, sino también que a este control concurrente lo vas a acompañar de los procesos que están vinculados con la auditoría normal. Entonces, tenemos la auditoría de cumplimiento derivada del control concurrente y aplicas las etapas y las fases de la auditoría normal. Planificas, ejecutas y elaboras el informe. Con el control concurrente, ¿eh? Ya dijimos que el control concurrente es aquel que te acompaña con la operación, ¿no? Normalmente este control concurrente se da en el Estado, ¿no? Actualmente se está dando. Actualmente está dándose el control concurrente, que me parece genial, ¿no? Este control concurrente hace que, por ejemplo, muere algún pensionista de la Municipalidad de Lima, vamos a poner un ejemplo. Yo lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajo en la Municipalidad de Lima y he sido jefa de sueldos y salarios y también jefa de pensiones. Alguna vez en el gobierno de la doctora Villarán, que estuve ahí de casualidad. Provecho, profesorita. Sí, gracias. Pero es horrible cuando tú te enfrentas a los políticos, ¿no es cierto? El problema es que como tú eres técnica y para los políticos, los técnicos profesionales no somos bien vistos, ¿no? Entonces llegó hijos de un fallecido, un pensionista fallecido. Y llegaron con una sucesión intestada, ¿no? Entonces yo era jefa de pensiones y las abogadas vinieron corriendo y me dijeron, doctora, mire lo que ha llegado. Entonces yo miré y dije, bueno, pero eso es una sucesión intestada, hay que hacer las verificaciones del caso. ¿Y a qué se refieren las verificaciones del caso? Por ejemplo, estamos hablando de, cuando hablamos de verificaciones de sucesión intestada, tenemos que verificar que todos los hijos que están en esa sucesión intestada son los hijos legales de esa persona, ¿correcto? Entonces hablamos, no sé, esa señora o ese señor tuvo 5 hijos, pero sin embargo en la sucesión intestada habían 3 y los otros 2 están muertos. Si están muertos, no hay problema. Y si no están muertos, entonces, por ese lado, todo lo declarado por estos jóvenes que estaban declarando es o no es, ¿no? Porque ellos declaraban 5 casas, por ejemplo. Sin embargo, cuando entramos a la SUNAR,
de las 5 casas, 2 nada más eran del señor. Las otras 3 eran de una señora que era su actual pareja, por ejemplo, y estaba a nombre de esa persona. Entonces, cuando tú ya comienzas a investigar, ¿no? O sea, te conviertes en lo que eres, un técnico, un profesional, porque así actúa el profesional, ¿correcto? Entonces, también me pasó en el Poder Judicial, cuando estuve de contadora durante 8 meses, fiscalizando los desbalances patrimoniales de los jueces de todo el país. 7.000 jueces tenemos. Y hay diversidad de jueces, en la cual superiores, titulares, en la cual ninguno es casado. Todos son solteros, divorciados. Pero cuando los comienzas a investigar, en sus cuentas corrientes tienen oro, tienen en sus declaraciones juradas guardan oro en sus cajas fuertes, oro puro, barras de oro. Y yo decía, ¿de dónde va a tener un juez para comprar una barra de oro? ¿Dónde compras tú una barra de oro? ¿No? Y ahí comienza tu investigación, ¿no? Entonces, finalmente como profesional, por eso yo digo, yo me pongo en el ambiente técnico, profesional, ¿no? Porque yo que he pasado 12 años en el Estado, que he estado en la Presidencia del Consejo de Ministros, en la Municipalidad de Lima, no solamente en la gestión de Villarán, 2 gestiones, gestión y media de Castañeda, he estado en la Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno de Humala, me he enfrentado a militares, apristas, humalistas, de todo, pero tú te tienes que mantener en tus 7. Y si te dicen te vas, me voy. Así de concreto. Porque tú eres un profesional y tú tienes que actuar de acuerdo a la norma. Y tienes que informar lo que tienes que informar. Nunca me voy a olvidar el día que llegó un documento de la Fiscalía en la cual me pedían que informara todo lo que se le había pagado al doctor Castañeda, desde el 2003 hasta el 2008. O 8 o 9, una cosa así. 11 era el gobierno de Villarán. Y cuando simplemente vas, informas y pasas a sistemas y dices, ¿sabes qué, joven? Imprímame todo lo que ha pagado a este hombre. O sea, para mí es una cuenta, ¿no es cierto? Para nosotros los contadores, el señor Castañeda es una cuenta, porque para los profesionales eso es lo que pasa. No somos políticos, ¿no es cierto? Cuando llega a mí el formulario, viene la encargada, la contadora encargada de todo lo que eran los sistemas, y me dice, doctora, mire lo que he encontrado. Entonces yo miro y me dice, acá hemos pagado, bueno, nosotros no, sino que en el 2002 y 2003, una jefa de sueldos y salarios antigua le pagó 2 o 3 veces una asignación por escolaridad que no le correspondía. Y ya, ¿y eso lo vamos a informar? Pero por supuesto que lo vamos a informar, porque eso es lo que está escrito. ¿O qué cosa quieres? Que yo cambie algo. Yo no tengo por qué cambiarlo. El profesional actúa así. El contador tiene que actuar de acuerdo a sus principios, ¿no es cierto? Y se informó de acuerdo a lo normal, de acuerdo a lo establecido. Por eso yo digo, nosotros los profesionales y los técnicos tenemos que informar y actuar de acuerdo a nuestros valores, ¿no? Uno de nuestros principios baluarte es el principio de la ética profesional, ¿no? Tenemos que tener ética profesional. Entonces no soy muy querida por los políticos, he hecho renegar a muchos políticos, porque siempre me he pegado a la norma, ¿ya? Entonces, y este tema del control concurrente a mí me parece que es un avance, un gran avance en el tema del control a nivel del Estado, porque eso está permitiendo que los procesos que uno va ejecutando en el camino esté acompañado por un auditor presencialmente hablando, y en la participación de esta licitación esté un auditor de la Contraloría. Entonces eso para mí es un avance. O sea, hay una cosa buena en medio de la pandemia, ¿ya? Entonces, bien el tema del control concurrente, bien jugado, como dicen. Y como verán, lo están aplicando de acuerdo a las etapas del planeamiento de la auditoría financiera. Bueno, vamos a poner entonces el video que tiene que ver con la Contraloría General de la República.
Un minuto, por favor. La Contraloría General de la República supervisa el uso de los recursos y bienes que administran las instituciones y empresas públicas en todo el país. Supervisamos los procesos de gestión pública para prevenir, identificar y denunciar posibles actos de corrupción y negligencia. Nuestra sede central está ubicada en Lima Metropolitana. Desde aquí, coordinamos la labor de control que realizan nuestras 27 oficinas descentralizadas a nivel nacional. Nuestros auditores supervisan que las autoridades y funcionarios públicos administren con transparencia y eficiencia el dinero de todos los peruanos. Estamos presentes en megaproyectos, hospitales, colegios, municipalidades, gobiernos regionales y otras instituciones públicas. Realizamos actividades de control gubernamental antes, durante y después de que se inviertan recursos en una obra, bien o servicio público. Al finalizar nuestra intervención, nuestros auditores alertan de riesgos en el caso del control preventivo y simultáneo e informan de irregularidades, deficiencias o errores en el caso del control posterior, comunicándolo oportunamente a las autoridades competentes. Cuando la Contraloría formula recomendaciones y sugerencias a los funcionarios públicos, nuestro objetivo es que mejoren la gestión pública y el servicio al ciudadano. Al implementarlas, el sistema de control gubernamental contribuye a mejorar la administración de los bienes y recursos públicos. De esta manera, los ciudadanos acceden a más obras y a servicios de mejor calidad. La nueva gestión de la Contraloría prioriza el control simultáneo en entidades que brindan servicios públicos a los ciudadanos. El control simultáneo evalúa uno o más procesos de atención ciudadana mientras se realizan, con la finalidad de alertar sobre posibles situaciones de riesgo en los resultados de la gestión pública. El año 2016 visitamos más de 1.500 postas médicas a nivel nacional, donde observamos deficiencias en la prestación de los servicios de salud. También visitamos más de 1.600 colegios y encontramos riesgos en la distribución de los desayunos escolares del programa Jaliwarma, alertando oportunamente y proponiendo recomendaciones para mejorar estos servicios públicos. La Contraloría General contribuye a mejorar la calidad de atención al ciudadano. El control simultáneo se realiza bajo 4 modalidades: acción simultánea, orientación de oficio, visita de control, visita preventiva. El control simultáneo se caracteriza por ser oportuno, preventivo y rápido. A través de nuestros órganos de control institucional, OSI, le damos seguimiento a la implementación de las medidas correctivas. Nuestro objetivo final es que los ciudadanos accedan a servicios públicos con mayor calidad. La Contraloría General. Somos tus ojos en el gasto público. Oye, llévale este balde. Ok. Listo. Como veremos, en el transcurso de toda la exposición, hemos comenzado con el tema de la finalizando ya la auditoría tributaria de la empresa privada, cuáles son sus objetivos, sus características, finalmente las fases de esta auditoría. De ahí nos hemos abocado al tema de la Contraloría General de la República, la ley marco, la ley 27785, qué consiste sus funciones, qué cosa es control gubernamental, en qué se basa el tema de la Contraloría General de la República, qué tipos de control gubernamental existen, interno, externo,
Y dentro de ese control interno existen estos tres tipos de controles, ¿no? El previo, simultáneo y posterior. Acá algunos conceptos más sobre el control previo, el control simultáneo. Y ya finalizando, hemos hablado sobre el Sistema Nacional de Control, que es el sistema que se dedica a regular, ¿no? Y normativamente a normar el tema de la Contraloría, porque la Contraloría es la que ejecuta las fiscalizaciones, ¿no? Acá el 22 de julio del 2002 es que se emitió la ley 27785, donde se creó las dos, el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. Algunos conceptos más de control gubernamental. Quienes realizan las auditorías, ¿no? Los tipos de auditoría gubernamental que existen, y esto está relacionado con este cuadro, ¿sí? Y finalmente, una cuestión que aplaudo, que es el control concurrente, ¿no? Y lo aplaudo y se los digo abiertamente porque yo he sido servidora pública, y si hubiera existido este control concurrente cuando yo fui servidora pública por 12 años, hubiera evitado bastantes dolores de cabeza a varios, ¿no? Porque ese control concurrente es como que te acompaña a ti como funcionario público, ¿no? Entonces te permite que des cumplimiento real, ¿no? Y no tienes tú que estar peleando con el político para que no te esté fastidiando de que quieras tú incurrir en algún error, ¿no? Entonces me parece genial que el control concurrente se esté realizando ahora, ¿no? Y lo avalo. Bueno, esto sería el repaso del día de hoy. Vamos a dar por terminada la grabación para ya explicar de lleno la tarea. Por el momento nos quedamos finalizando la clase del día de hoy. Vamos a hablar posteriormente de la dinámica. Muchas gracias por haber participado en la clase del día de hoy de Auditoría Financiera, siendo 16 de octubre. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias.